Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ojalá estén avanzando con esa tesis. Nosotros aquí, desde Sábado de Tesis, ofrecido por la empresa mía, de mi familia, Lectus Online, desde aquí estamos avanzando. El día de hoy ya nos encontramos en el sábado de tesis número 10. Ya hemos pasado 9 sesiones, así que ya hay bastante para revisar. Ante todo, un saludo a todos y a todas aquellas personas que nos están siguiendo, estudiantes universitarios, profesionales que han hecho su maestría y profesionales que han hecho su formación de doctorado y que por este medio quieren hacer su tesis o mejorar su tesis. Amigos, estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Es importante que aprovechemos al máximo este curso porque con eso, exigiéndonos mutuamente, vamos a avanzar rápidamente la tesis. Uno de los grandes problemas de las tesis es postergar. Decir, no tengo la bibliografía, por tanto, será a la otra semana, será cuando abran la universidad, será cuando tenga carnet de acceso a la universidad, a la biblioteca. Mejor será al próximo año porque creo que este año no lo voy a terminar. Y así, muchas ideas que nos van destruyendo, que nos están haciendo quedarnos atrás. Hay que ponerle ganas. Cuando hay alguien que nos ayuda, hay que aprovechar la ocasión. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Quiero hacer un breve repaso de la sesión de sábado de tesis número 9. Vayamos a ver rápidamente. En el sábado de tesis número 9 nos propusimos avanzar diseños, técnicas, instrumentos, pero no. Fue muy corto el tiempo, la hora nos ganó. Así que solo hemos avanzado los diseños. ¿Y qué son los diseños? Son las formas, son los procesos que se van a seguir para poder cumplir con los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación. En la investigación experimental, los diseños se escriben de esta manera, con números y letras, y después tienen su leyenda al costado, ¿no? Por ejemplo, el N siempre es la muestra, el O1 siempre es la primera evaluación, el O2 es la segunda evaluación, el O3 es la tercera evaluación, porque estamos hablando de investigaciones experimentales donde se aplica una vez el experimento, otra vez más, a veces 5 veces, a veces más veces, ¿ya? ¿Y qué es el X? El X representa al programa experimental que se ha aplicado a la población, ¿ya? O digamos al universo de cosas, por ejemplo, a las bacterias o a las plantas, los fertilizantes, los tratamientos de plagas, ¿sí? O a las personas, las medicinas, ¿ya? Y todo eso. Una cosa que hay que mencionar es que también se aplica el experimento o el modelo placebo en lo que es el modelo experimental. ¿Qué es eso? Es una imitación del programa experimental, pero que no tiene el mismo efecto. Es como, por ejemplo, estoy probando una medicina para dolor de cabeza y a algunos les doy, digamos, a algunos les doy paracetamol, a otros nada más les doy un placebo, o sea, una pastilla que no contiene las propiedades para sanar el dolor de cabeza. Es simplemente una masa de harina humedecida y secada que parece una pastilla, pero no tiene los componentes químicos. ¿Y para qué es eso? Para superar los problemas psicológicos que a veces se dan cuando aplicamos
el programa experimental. Hay muchas personas que se creen que se sanan y en verdad en esos momentos, aunque no han recibido medicamento, reduce su dolor de cabeza o cualquier problema que están viviendo. Entonces el placebo nos permite superar ese momento de engaño que se puede dar. Ese momento que promueve el sesgo en los resultados. ¿Listo? Bueno, amigos, esas cosas son cosas que podemos leer. Aquí el libro está por salir pronto. Sí, aquí tengo el borrador del libro. Ya, lean, cómprense, consíganlo y allí van a poder profundizar mucho esos campos. Y entonces tenemos también la investigación experimental, donde más bien el diseño es no experimental, no se aplica el experimento, donde se aplica el instrumento una sola vez, no se aplica como en el anterior 2 veces, 3 veces, sino solo una vez. Eso se llama investigación transversal, aplicación de instrumentos de manera transversal, una sola vez. Claro que en algunos casos excepcionales puede haber 2 aplicaciones de instrumentos. También en la investigación no experimental, por tanto se llamaría longitudinal. ¿Ya? En el diseño también hay que hablar del lugar de aplicación del instrumento. El lugar es en el campo, hay otros en el laboratorio, ¿ya? Y así. Entonces, de esas cosas hemos hablado la vez pasada. Las personas nuevas que me están viendo, por favor, revisen el sábado de tesis número 9. Allí está desarrollado eso de manera amplia y completa. Ahora estoy nada más resumiendo. Muy bien, pues, queridos amigos, después de haber hablado del diseño de investigación, ahora vamos a hablar acerca de los métodos, ¿ya? De los métodos y de las técnicas de investigación. ¿Ya? Y eso, ¿qué son los métodos? Son los modos generales. Eso es lo que quiero que quede en la cabeza. ¿Ya? Son los modos generales de investigación. Esos son los métodos, son los modos generales que se tiene para poder investigar. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué son las técnicas? Ya también las técnicas son los modos específicos, concretos de investigar. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir un método con una técnica. Cuando ustedes revisan la estructura de la tesis que les entregaron en la universidad, para el plan de tesis, ¿sí? Aquí les estoy poniendo en el anexo 9, anexo 9 de la tesis, ya en el anexo 9 del libro de metodología de la investigación mía, ¿ya? Ahí encontramos que primero se habla de enfoque, nivel, tipo, diseño y método de investigación. Allí te van a pedir que pongas el método. ¿Cuál es el método que voy a seguir? Pues bien, hay muchos métodos. Aquí en el libro, en la página 132, les estoy explicando uno por uno los métodos. Ahora la pregunta, profesor, ¿tengo que poner todos los métodos? ¿O tengo que poner 2, 3, 4 métodos? No es necesario. El método más importante, el que mejor se adecua a tu investigación de campo, no a tu investigación del marco teórico, a la revisión de la bibliografía. No nos estamos refiriendo a eso, sino a tu investigación. Si estás haciendo una investigación social, seguramente estás aplicando con técnicas, ¿ya? Con técnicas e instrumentos físicos, ¿no? ¿Ya? O con instrumentos virtuales donde la gente contesta por medio de su email y te devuelven la información. Pues bien, entonces estamos hablando de una investigación social. Entonces allí hay un método, ¿ya? Esa forma de obtener la información, ¿a qué método responde? Si, por ejemplo, tu investigación fuera solamente exploratoria, o sea, mirar
¿Qué nuevos avances hay sobre los factores relacionados con la emergencia del COVID? Todavía hay muy poquitas investigaciones, entonces esa es una investigación exploratoria. ¿Y lo vas a explorar dónde? En los artículos científicos, en las tesis, ¿ya? Los recientes, los de este año, los de hace 2 meses, 3 meses nada más, es una investigación exploratoria. Entonces, ¿qué método estás siguiendo? ¿Ya? Entonces, allí nos ubicamos. ¿Cuál es el método? ¿Qué método estoy siguiendo yo? ¿Listo? Entonces, allí tendríamos que hablar del método analítico crítico, por ejemplo. Analizo la información de manera crítica. Están diciendo que este es un factor, aquello es otro factor, entonces yo lo analizo de manera crítica y digo, sí, en verdad este es un factor del COVID. Aquel otro también es un factor del COVID. Aquel otro que se ha investigado en Bogotá, Colombia, también es un factor del COVID. Aquel otro que se ha investigado en México, también es un factor. En cambio, este otro está en duda porque hubo otras investigaciones que lo han negado. Ah, perfecto, estás haciendo análisis crítico. ¿Ya? Ese es un método analítico crítico. Pues bien, pero imagínate que estás investigando, vamos a ponernos un ejemplo, ¿ya? La vez pasada hemos propuesto esto. A ver, no recuerdo yo el término propiamente, pero emergencia del COVID-19. Vamos a buscarlo. El título, aquí arriba estaba. Vamos a buscarlo para que... Aquí está. Esto, vamos a llevarnos para allá abajo a nuestro nuevo título en este sector. Entonces, vamos a decir acontecimiento de la pandemia COVID-19 y la actitud hacia la vida. Y todo lo demás ustedes ya lo completan, ya saben ustedes que el título es un poco más largo, ¿sí? Por eso pongo puntos suspensivos, ¿ya? Entonces, si nuestro título es acontecimiento de la pandemia COVID-19 y actitud hacia la vida, ¿qué estoy suponiendo en esto? Que la actitud hacia la vida puede ser que se haya modificado, haya mejorado en las personas gracias a este acontecimiento de la pandemia COVID-19. Estoy diciendo, puede ser que haya mejorado. O sea, estoy haciendo una hipótesis. Aquí surge el primer método. El primer método es el hipotético deductivo. ¿Ya? Es el método hipotético deductivo. Algunos lo llaman el método científico. Yo, sin embargo, no me animo a decir que es el método científico. El método científico es mucho más amplio. Hay muchos otros métodos más. Si a esto lo llamas método científico, entonces los demás dejarían de ser método científico. Entonces, más bien, el método científico, perdón, no hay un método científico, sino que hay varios métodos científicos. Uno de los primeros métodos científicos es el hipotético deductivo. ¿En qué consiste? Consiste en proponer una hipótesis y luego deducir si eso es verdad o no. ¿Ya? En eso consiste el método hipotético. ¿Ya? Consiste en proponer una hipótesis, una suposición, algo que crees que podría ser. Eso. Ese es entonces el método hipotético deductivo. Hay más métodos. Por ejemplo, tenemos el método inductivo. Ya a veces se aplica en las investigaciones científicas. El método inductivo, ¿qué cosa es? Es hallar leyes a partir de una investigación, de otra investigación. Es generalizar resultados
a partir de investigaciones particulares. ¿Listo? Por ejemplo, identifico, por ejemplo, en una persona, voy a hacer, digamos, una investigación experimental o más concreto, reducido a pocas personas, y resulta que voy a identificar en una persona que el factor de que haya adquirido el COVID es, por ejemplo, su debilidad física. ¿Ya? Entonces es un método inductivo. ¿Por qué? Porque estoy identificando una persona concreta y a partir de esa persona voy a comenzar a establecer leyes. ¿Sí? Y a otra persona. Y me doy cuenta de que también la debilidad física ha contribuido a que adquiera el COVID. Otra persona también. Sigo investigando y de repente me doy cuenta de que por ejemplo, la conmoción psicológica también a otros los ha predispuesto para la enfermedad del COVID-19. Así es. Entonces, cuando les dio la enfermedad, ya los encontró débiles y los ha diezmado o los ha afectado fuertemente. ¿Te has dado cuenta? Entonces, aquí identifico, por allá en otra investigación, identifico lo mismo, en otra persona identifico lo mismo. Entonces, miren, de casos particulares voy sacando leyes generales y voy a decir al final, la debilidad, la debilidad física, la conmoción psicológica, la debilidad física y la conmoción psicológica son factores de la, de la, del grave impacto del COVID-19. ¿Te has dado cuenta? Eso te permite ya aportar información a la ciencia. Entonces es un método inductivo. Es ir de casos particulares a establecer, leyes, ¿ya? A establecer conclusiones que se pueden aplicar a más personas. ¿Ya? Tenemos otro, el método deductivo. Ya lo hemos entendido de alguna manera cuando dijimos arriba acerca del hipotético deductivo, que es aplicar las leyes generales a casos particulares. Por ejemplo, decimos que la ley de la gravedad nos dice que todo cuerpo, según su densidad, ¿sí? Cae por efecto de la gravedad. ¿Sí? Pero entonces tú eres un marino y estás buceando allá dentro del mar, no sé, a 200 metros abajo. Y tú te preguntas, ¿será lo mismo aquí que allá afuera, en tierra, el efecto de la gravedad? A ver, voy a soltar una piedra. ¿A dónde va a ir? ¿Va a seguir flotando o se va a ir más abajo? Estás deduciendo, estás tratando de aplicar una ley general de la gravedad a un caso específico. Ese es el método deductivo. Es ir, o más bien, aplicar leyes a casos específicos, ya concretos. Hay más métodos. Por ejemplo, tenemos el método analítico. Puede ser solito, ¿ya? Analítico, o puedes llamarlo analítico crítico, porque el análisis con la crítica están muy de la mano, están muy cercanos, en pocos casos se separan, la mayoría de las veces están cercanos. El analítico crítico, ¿cuándo? Como les dije al principio, por ejemplo, cuando haces un análisis de investigaciones y quieres razonar, cuestionar todas las investigaciones, saber cuál está en lo cierto, cuáles resultados de las investigaciones están en lo cierto y cuáles no están en lo cierto, en cuáles los autores están presentando la información de manera objetiva y cuáles en cambio están exagerando. De repente están haciendo decir a la ciencia lo que nunca quiso decir. ¿Listo? Entonces ese es el analítico crítico. Consiste en hacer análisis. Es mirar al detalle. ¿Ya? Es mirar al detalle.
y de manera crítica, ¿ya? Criticando, cuestionando sus procedimientos. Muy bien, sacaste este resultado, pero los procedimientos, ¿cómo los hiciste? O digamos, a muchos de ustedes yo les puedo preguntar, por ejemplo, como jurado de sustentación, les puedo decir, amigo o amiga, has hecho tu investigación de campo. Muy bien, dígame, ¿cuáles son los criterios éticos que has tenido en cuenta para poder obtener una información objetiva para esta tesis? ¿Y tú qué me responderías? Me dirás, profesor, primero que todo, yo he aplicado los instrumentos de manera sincera, les he dicho a las personas que traten de contestar de manera sincera, además no tenían por qué tener miedo porque lo respondían de manera anónima, no tenían que poner ni su nombre, ni ningún otro detalle íntimo personal. Además, los resultados, la información que he obtenido, lo he analizado de manera objetiva, sin cambiar, sin modificar. Lo he tratado de manera, he seguido todos los procedimientos estadísticos para poder obtener una información real. También he aplicado la prueba de normalidad. Por tanto, mis resultados son objetivos. Y yo te diré, excelente tu esfuerzo. Has hecho un buen trabajo. Entonces, tus resultados son creíbles. Está muy bien, muchacho. Excelente. Entonces, a eso se llama analítico crítico. O sea, te estoy criticando cómo has procedido para poder obtener esa información. Eso mismo tú puedes hacer cuando tú lees un artículo científico sobre el COVID, sobre tu carrera en ingeniería industrial, en psicología, en administración, en trabajo social, en medicina humana, en ginecología, en obstetricia, ¿sí? Puedes hacer eso, ¿ya? Criticar, cuestionar. Cuando miras, por ejemplo, los antecedentes investigativos, estás haciendo análisis y crítica, porque tienes que quedarte solo de los 20 antecedentes que encuentras, solo tienes que quedarte con 6, con 8, con 10, ¿sí? Los que te piden en la universidad. Pero los mejorcitos, no cualquiera. El primero que encontré, segundo, tercero, los 10 primeros. No, los mejores. A eso se llama análisis y crítica. ¿Listo? Entonces, esto, mirar al detalle de manera crítica. ¿Ya? Además tenemos otra técnica, el método introspectivo. Introspectivo. Ese método, ¿saben quiénes lo aplican? La mayoría de las veces los psicólogos, ¿ya? Los psicólogos. Y ellos lo utilizan bastante para, por ejemplo, para hacer las entrevistas a sus clientes, ¿ya? O cuando hacen su investigación, las entrevistas a los estudiantes jóvenes, a su población, a su muestra, cuando hacen ese estudio de fondo, de manera dialogada, a eso se llama método introspectivo, ¿ya? El método introspectivo, pues esa forma de entrar en la intimidad de la persona para poder escarbar cuidadosamente, respetuosamente y obtener información que pueda ayudar a explicar la situación problemática. ¿Listo? Entonces es obtener información ya íntima, digamos, o reservada, ya reservada de manera cuidadosa. ¿Ya? Ese es el método introspectivo. ¿Listo? Pero hay más todavía. Tenemos también el método, por ejemplo, lo de los historiadores, lo de los sociólogos, ¿ya? El método histórico. ¿Ya? También eso se puede ver, por ejemplo, en la psicología, en la educación, se puede ver, o también en la antropología, por ejemplo. ¿Ya? En la antropología, el método histórico, conocer la historia. Si estás viendo los problemas actuales, es porque esos problemas tienen un antecedente, tienen un pasado que debemos conocer para poderlo explicar. Ese es el método histórico. Otro. Entonces, el histórico es
conocer el pasado. Conocer el pasado. Los hitos, ¿ya? Aquellos hitos más importantes. Tampoco es conocer todos los detalles, conocer por conocer. No, los hitos más importantes que expliquen la realidad de hoy. Nosotros no somos masoquistas para poder conocer la historia del Perú, la historia universal, así porque lo pusieron en el programa de estudios. No somos masoquistas. Nosotros queremos estudiar el pasado para poder explicar el presente, para podernos poner, para podernos situar y actuar de manera ponderada. A eso se llama el método histórico. ¿Listo? Hay otro método, por ejemplo, el método dialéctico. ¿Alguien de ustedes se acuerda de Marx y sus contemporáneos que propusieron el método dialéctico? ¿Sí? ¿Qué es la dialéctica? Es la lucha de contrarios. ¿Ya? ¿Y quién es? Consiste en proponer una tesis, el cual va a recibir una antítesis. Y fruto de esto va a surgir una síntesis. Vamos a llegar a una nueva realidad. Por ejemplo, esto se ve bastante en los estudios sociales, en la política. Antes había comunismo, después vino, digamos, el neoliberalismo y mira a qué nos ha llevado. Y se propone otra realidad y otra realidad, se propone una nueva síntesis. Y esa síntesis se convierte en una tesis, después le contradice una nueva antítesis y se hace otra síntesis. Y así va la historia. Marx dice que vivimos en este proceso continuo de lucha de clases, y no solo de clases, sino también de ideas, de propuestas. También en nuestra vida a veces pasa un poco de eso. A veces nos volvemos más de un lado, de una postura, después cambiamos y apoyamos otra postura, pero ni esto ni aquello nos gustó, sacamos una propia síntesis, pero de eso también nos cansamos y lo ponemos con otro y sacamos una nueva síntesis. Así es nuestra vida, ese es el método dialéctico. ¿Ya? Entonces, hay más métodos. Aquí solo he expuesto algunos métodos, jóvenes, por favor. ¿Listo? Podrán ustedes profundizar aquí. Estos métodos son los suficientes para que presentemos nuestras tesis. No te pongas a buscar más cosas. Puede haber otros, pero estos son los más comunes, los más conocidos. Tendrías que ser pues un investigador de extraterrestres para tener que encontrar o verte en la necesidad de tener que buscar otro nuevo método. ¿Ya? Entonces, profesor, nos has enseñado acerca de los métodos, pero eso, ¿cómo yo lo pongo en mi tesis? Ah, qué bueno. Buena pregunta, profesor. Me has hablado la teoría de los métodos. ¿Cómo yo lo pongo en la tesis? Entonces le pones así. El método que se sigue en esta investigación es el hipotético guión deductivo, coma, el cual consiste en, y allí pones la definición, ¿ya? Definición con cita, ¿ya? El cual consiste en, y así, primero tienes que poner qué método. Mira, fíjate, ¿ah? Después lo defines y por último aplicas. Esta investigación es de método hipotético deductivo, porque, ¿ya? Porque desde el planteamiento del problema se ha hipotetizado un camino probable
de solución. Este camino de solución, ¿a qué? Aquí, en este caso, el problema era actitud hacia la vida. Este problema de solución, este camino de solución al problema de la baja actitud hacia la vida se considera que se ha superado en parte gracias a la emergencia del COVID-19. Así más o menos, me he llevado tiempo para redactar con el objetivo de hacerte entender, cómo se redacta. ¿Listo? Más o menos así tienes que redactar. Fíjate, por favor, querido amigo, fíjate, mira, primero estoy mencionando cuál es el método. Estoy diciendo el método hipotético deductivo. Mira, primero he dicho cuál es el método. Después te estoy pidiendo que pongas la definición. ¿Y cómo se pone la definición? ¿De dónde lo saco? Lo sacas de los libros de metodología de la investigación. Mira, aquí tengo un libro, aquí tengo el de Hernández Sampieri, ya, pero un libro más práctico, concreto, con definiciones hechas para citar, lo tienes en mi libro, ¿sí? Y ahí coges, aquí está, en este párrafo, y en qué página, y lo citas. Te copias ese trocito, o si quieres, lo parafraseas, pero citas al autor. ¿Listo? Y después, mira, primero se indica el método, después se pone la definición del método, y por último, la aplicación. ¿Cómo estás aplicando ese método en este caso, en esta investigación? ¿Ya? Ahí está, esos 3 momentos. Eso es lo que tienes que poner en tu tesis, redactarlo bonito, con cita. Ahora nos pasamos a las técnicas. Está corriendo el tiempo, así que tenemos que apresurarnos. Habíamos dicho que las técnicas son modos específicos, concretos de investigación. ¿Listo? Son modos específicos, concretos de investigación. Aquí en este libro de metodología, ya te estoy indicando, mira, ¿qué es la técnica? Técnica en investigación es la manera estratégica y ventajosa de llevar a cabo la recolección de los datos de información pertinentes sobre las variables involucradas. Esa es la definición que te estoy presentando en este libro. Eso complementa lo que ya hemos dicho. Son modos específicos concretos de investigación. ¿Y cuáles son las técnicas que existen? Fácil. Hay varias técnicas. Una de las primeras técnicas, estoy comenzando a hablar, por favor, para las investigaciones sociales, ¿ya? Para todas aquellas personas que van a aplicar los instrumentos a las personas para que contesten las encuestas o fichas de observación, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? La primera técnica, la encuesta. Todo el mundo conoce eso. ¿Qué es la encuesta? Es la aplicación masiva para obtener información. Yo ya me lo sé de memoria porque tantos libros he leído de esto y tantas personas he asesorado que ya muchos conceptos me los sé de memoria, ¿ya? Es la aplicación masiva. ¿Es la aplicación masiva de qué? De los instrumentos para obtener información y realizar el análisis inferencial. ¿Listo? El análisis inferencial. Esa es una definición. ¿Listo? Esa es una definición. O sea, cuando tú tienes un instrumento y lo repartes, por ejemplo, a todos los compañeros, a todos los alumnos de quinto de secundaria, sección A,
y a los 35 alumnos les haces contestar las encuestas, estás aplicando encuesta. Cuando vas a la empresa y, por ejemplo, al personal de la empresa, al personal de planta, les dices, amigos, por favor, ayúdenme. Estoy haciendo mi investigación para sacar mi título de licenciado. Por favor, contesten estas 3 paginitas de encuesta, estas fichas de encuesta que les estoy entregando. Estás aplicando la técnica de la encuesta porque estás haciendo de manera masiva. Por ejemplo, cuando estás aplicando la encuesta allá en la calle, ¿ya? En la calle, para saber, a ver si el jugo que estás preparando para poderlo poner en el mercado, les gusta o no les gusta el sabor, qué es lo que más sobresale en ese jugo, el dulzor, el sabor, qué es lo que sobresale. Entonces, estás aplicando encuesta. ¿Listo? Muy bien, esa es la técnica de la encuesta, es la aplicación masiva. Con eso quédense, por favor, aplicación masiva de instrumentos. Segundo, es la técnica de la observación. ¿Qué es la técnica de la observación? Consiste en, ya, voy a repetir la palabra, en observar o constatar, ¿ya? Observar, constatar comportamientos. ¿Ya? Observar o constatar comportamientos. Por ejemplo, ¿quiénes aplican una técnica de la observación? Todos los que hacen tesis en niños de inicial e incluso los que hacen tesis en niños de primaria, en infantes, en niños, en kinderes o de repente en un centro de salud, todos ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los niños no pueden contestar encuestas. Si hay alguna persona que me está mirando y está pensando aplicarle encuestas a niños de 8 años, mal, porque ellos no están en condiciones de responder una encuesta de manera objetiva. Ellos marcarán como sea, pero no van a responder lo que sienten, lo que piensan realmente. Ellos no están en esa capacidad. Por eso, cuando tú quieres aplicar, quieres hacer tu investigación en niños, ¿ya? En niños desde sexto para abajo, entonces tienes que hacer una ficha de observación. Tú te sentarás o le pedirás a su profesora para que, por ejemplo, te conteste los 25 ítems de ese instrumento. A ver, el niño escucha atento a la profesora. Sí, no, a veces. La profesora contesta. O tú te sientas atrás del salón y vas contestando uno, por cada niño los 25 ítems. Y así. Esa es una ficha de observación, ¿ya? Observación. También esto se puede aplicar en el experimento. Tú observas cómo cambian las cosas. En la experimentación puede haber una investigación experimental con una técnica de observación. ¿Listo? Otro. Tenemos el análisis documental. Por ejemplo, eres abogado. Los abogados que me están viendo, por favor, atentos con esto. Y eres abogado y resulta que para hacer tu tesis, voy a mencionar un tema, el más común de todos, violencia familiar. Y quieres revisar los documentos de la corte, del juzgado, ¿ya? O del juzgado, ¿no? Quieres revisar los expedientes de los procesos que se han realizado durante ese año o durante esos 2 años o 3 años. A eso se llama análisis documental. Te formulas unas preguntas y vas contestando. En este caso, la persona número 1, en este expediente número 1, ¿qué ha pasado? Tal cosa. Sí, a veces no. O sí, en parte no. Y vas marcando. ¿Sí? La segunda pregunta, tal cosa, sí, en parte no. Tercera pregunta, vas marcando cuál es la alternativa que le corresponde a esa persona.
A eso se llama análisis documental. También hay otro de revisión bibliográfica. ¿Ya? Eso tiene que ver con la crítica que les dije antes. Es revisar la bibliografía. Por ejemplo, en las investigaciones exploratorias, de esos que a veces hay algunas investigaciones exploratorias que solo se realizan en libros, en investigaciones. Hay algunas investigaciones exploratorias también que se hacen propiamente en la población, en casos concretos, pero son escasos, ¿ya? Cuando se aplican a casos poco comunes, entonces se llama exploratoria porque hay poca información y entonces tienes que buscar en este idioma, en el otro idioma, en el otro idioma, en tales repositorios, en tales revistas y difícilmente encuentres algo de información. A eso se llama investigación exploratoria. Entonces para eso tienes que recurrir a la revisión bibliográfica, a la revisión de libros virtuales o de libros impresos. ¿Ya? Muy bien. Además, hay otros, por ejemplo, varias tesis últimamente he asesorado acerca de investigaciones, por ejemplo, cualitativas, ¿ya? Por ejemplo, el efecto psicológico del COVID. Y eso lo investigas en 5, en 8 o en 10 personas, de manera cualitativa. Y les preguntas cosas íntimas, les dices, ¿cómo te has sentido? ¿Qué pensabas de que iba a pasar con tu vida? ¿Qué habías pensado de tu futuro en esos días en que estabas en el hospital? ¿Te das cuenta? Y entonces te van contando, van escarbando sus sentimientos y pensamientos con lágrimas, con llantos, o van a mencionar a tal persona, a tal otra persona, van a referirse a tal época de su vida, a otra época de su vida, van a estar de acuerdo con su forma de actuar o de repente en desacuerdo con lo que han hecho. ¿Te das cuenta? Vas tomando nota de todo eso. A esto se llama la técnica de la entrevista. ¿Ya? La entrevista es eso, es una conversación de uno a uno, de tú a tú, donde hay mucho vínculo de confianza, hay un trato cercano, donde el investigador tiene que ofrecer confianza. Los psicólogos, los educadores, los sociólogos, los antropólogos, ellos que me están viendo en este momento, ellos tienen este campo de investigación. No solo es ese, también se puede usar otras técnicas, pero esta técnica es muy frecuente en estas carreras, ¿ya? La entrevista. Y para eso necesitas pues grabadora, tomar nota, escribir, o algunos que son taquígrafos escriben velozmente todo lo que están diciendo, ¿sí? Otros graban, filman, ¿ya? Con el celular o con una grabadora. Eso es lo que requiere la técnica de la entrevista. También tenemos la técnica de la evaluación. A ver, ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? A ver, queridos jóvenes que me están viendo, jóvenes por favor, de 25, 28, 30, 35, 40 años, ¿ya? A ver, si te preguntan, ¿conoces los métodos, conoces el método anticonceptivo del día siguiente? ¿Qué responderías? Dices, sí, en parte, no. Pero esa pregunta es un poco capciosa, se presta al error. ¿Qué tal si estás preguntando a una persona que no le gusta perder? A una persona que cuida mucho su ego. Te va a decir, sí, sé esto, sí, sé aquello. ¿Sabes cuáles son los puntos de evacuación en caso de sismos en tu barrio? Entonces una persona que cuida mucho su ego, ¿qué va a decir? Sí, lo sé. Pero si le preguntas cuáles son, ya no sabe qué responder. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en casos que tienen que ver con el conocimiento, es mejor usar la técnica de la evaluación y no la técnica de la encuesta. La técnica de la evaluación es conocer, comprobar el conocimiento. Comprobar, ¿ya? Comprobar. La píldora del día siguiente actúa por
24 horas, 48 horas, 72 horas o una semana. A ver, ¿qué dices tú? Para que sepamos si sabes o no sabes. Tienes alternativa A, B, C y D. Si tú me respondes 72 horas, yo diré sabe. Pero si me dices 24 horas, diré no sabe. Si me dices una semana, diré no sabe. ¿Te has dado cuenta? Si es encuesta, yo te preguntaría, ¿sabes por cuánto tiempo dura la píldora del día siguiente? ¿Sabes sí o no? El que cuida su imagen va a responder que sí. El que no cuida su imagen va a responder sinceramente. ¿Listo? Pero si yo te aplico, si yo te pregunto eso mismo usando la técnica de la evaluación, será más objetivo. No permitiré que haya mentiras, que nadie me engañe. Entonces no habrá sesgos en mi resultado. Por eso es que muchas personas no correlacionan una variable con otra variable. Pero profesor, yo sé que el conocimiento sobre métodos anticonceptivos debería correlacionar con, por ejemplo, el número de hijos. Debería correlacionar, pero ¿por qué no correlaciona en mi investigación? ¿Por qué? Y te rompes la cabeza y no sabes por qué. Porque no aplicaste la técnica adecuada. Te engañaron, no respondieron con objetividad. Por eso es que no hay correlación y no se aprueba tu hipótesis. Y tu asesor no te cree por eso. Te está diciendo seguramente aplicaste mal los instrumentos, no te contestaron bien las preguntas y tantas cosas van a surgir, tantas ideas, hasta que al final incluso hasta pueden pensar, de repente ni siquiera has aplicado, ahora me estás inventando un resultado. Te pueden decir, no, pero si me he llevado tantos días aplicando las encuestas, hasta aquí tengo las encuestas. Y entonces, ¿por qué no correlaciona? Te van a decir. Esa es la razón. Hay que aplicar la técnica adecuada. Profesor, ¿hay más técnicas? Sí hay más técnicas. Si tú investigas más, podrás encontrar en los libros. Aquí, por favor, lee mi libro. Te he presentado los más importantes. ¿Ya? Te he presentado los más importantes. Muy bien, queridos amigos. Entonces ustedes tienen aquí los métodos y las técnicas de la investigación. ¡Ay! Algo falta. ¿Cómo se presenta, profesor, las técnicas? ¿Qué pongo, pues? Allí dice en mi investigación, en el punto 4.8, dice técnicas de investigación. No, está mal esto. En tu tesis va a decir, en tu plan de tesis, el 4.8 va a decir técnicas e instrumentos de investigación. Entonces tú tendrás que poner allí, tú tendrás que poner aquí 4.8.1 técnicas de investigación. O sea, primero vas a desarrollar las técnicas. Después en el 4.8.2 vas a desarrollar los instrumentos que vas a desarrollar, que vas a utilizar. Entonces estos dos en tu tesis van a ir así de negrita y tú vas a responder: en la presente investigación se aplica, en la presente investigación para la recolección de la información se aplicará la técnica ¿de qué? Ya, pongámosle de la evaluación. De la evaluación. Y aquí, otra vez, la técnica de la evaluación consiste en, y aquí continúas con la definición de esa técnica y con la definición, ¿sí? Y con su respectiva cita al final o al principio, como tú quieras, ¿ya? Y pues la aplicación.
se aplica la técnica de la evaluación porque permite conocer con objetividad el nivel de conocimiento o el nivel de información que tienen los sujetos de investigación acerca de qué, pues. En mi caso, en el ejemplo que he puesto, sería acerca de los métodos anticonceptivos. Así es. Muy bien. De esa manera, ¿se dieron cuenta que seguí el mismo esquema de los métodos? Es así. Se sigue el mismo esquema. El método, su definición y su aplicación. ¿Cómo lo estoy aplicando en esta técnica? En esta investigación. Igual aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la técnica? Su definición y cómo lo estoy aplicando en mi investigación. De esa manera es como tienes que presentar la información en la tesis. ¿Qué preguntas tenemos, jóvenes? Ojalá me hayan entendido, ¿ya? Ojalá que yo me haya dejado entender, mejor dicho, ¿ya? Pues eso tienes que aplicarlo ya en tu tesis. Por favor, aunque sea, sáltate, estabas en el otro punto, ya pásate de frente a métodos y técnicas y de una vez complétalo. Complétalo con tus palabras para que no te olvides, porque si lo dejas pasar, te vas a olvidar y vas a estar en dudas otra vez y no vas a avanzar con esa tesis. Esa tesis no es cosa de otro mundo, se avanza rápidamente, se acaba rápidamente. Tienes que tener rápidamente ese título o ese grado en tus manos para que obtengas mejores ingresos, para que presentes en la institución donde trabajas y te consideren que eres ya una persona mejor capacitada, o para que te presentes a mejores concursos y obtengas los primeros puestos. Queridos amigos, ánimo, fuerza, ¿ya? Eso es lo que quise enseñarles el día de hoy. ¿De qué hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado entonces acerca de los métodos y de las técnicas, ¿ya? A la próxima sesión vamos a hablar acerca de los instrumentos de investigación científica. Hay muchos tipos de instrumentos, pero hay una pregunta también que algunos de ustedes están imaginándose en su cabeza. Doctor, ¿y cuándo invento un nuevo instrumento? ¿Es fácil? ¿Cómo debo hacer para inventar un nuevo instrumento? Esas preguntas a la próxima semana. Queridos amigos, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Quiero recordarles que ya pueden solicitar, miren lo que les dije la vez pasada, el libro de buenos modales. Este es un libro excelente, lo he escrito como un manual, lo he corregido y lo he perfeccionado tantas veces que este libro, a pesar de que es delgado, es un conocimiento suculento. Es una síntesis de conocimiento de muchos años de mi vida, de mi trabajo con jóvenes, de mi experiencia como familia, ¿listo? Y de mi trabajo como educador en la educación básica y en la educación superior. Otros, lectura veloz, ya la vez pasada les he explicado en qué consiste. Un programa de lectura veloz que normalmente cuesta $800,000, aquí te lo ofrezco económico, ¿ya? Te lo ofrezco con una presentación tan bonita, ¿sí? Va a llegar hasta tu casa con toda esta cubierta y miren, con una diagramación tan excelente. Este libro, 70 soles, y llegará hasta tu propia casa, no tienes por qué preocuparte. Solicítalo por medio del WhatsApp. Por medio del WhatsApp haces el depósito y ya está. Esto va a llegar y va a llegar. No hay duda. Esto es para universitarios y profesionales. Lo hemos enseñado a abogados, a administradores, educadores, a psicólogos y a ingenieros y a muchas personas más. También esto es ya también para chicos de secundaria.
para chicos de secundaria. No se olviden, ¿ya? Está el libro con un excelente diseño. Es un libro más grande de lo normal. Miren, ¿se dieron cuenta? Este libro es pequeño, ¿ya? El otro es más grande. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos agilizar tu vista. Está excelentemente diseñado para que ayude a crecer tu campo visual, para que mire tus ojos y perciban de una sola mirada campos visuales más grandes. Comienza con lo pequeñito, con 2, con 3, con 4, con 5 palabras en una sola fijación. ¡Pin! Ya está. No tienes que estar mirando palabra por palabra. Con eso te vas a volver un experto. ¿Alguna vez pensaste en que podrías leer más rápido y comprender mucho más que los profesionales de tu universidad? ¿Que tus profesores de la universidad? Sí se puede, y puede ser de los primeros puestos en los concursos en cualquier lugar para cualquier cosa y obtengas altos cargos en la sociedad. Prepárate. No vaya a ser que llegue ese día en que tengas que presentarte a un concurso y recién te acuerdes, uy, debería haber estudiado lectura veloz para leerme estos textos en un 2x3 y responder rápidamente y no quedarme con la mitad de las preguntas sin haber contestado. Así es, queridos amigos, pídanlo por medio del WhatsApp, ¿ya? Y les va a llegar hasta su propia casa. Hay muchas personas que ya lo están pidiendo, así que, queridos amigos, no desaprovechen la oportunidad. No se olviden que este libro ya está en camino. Nada más que la editorial tuvo mucho trabajo y nos ha postergado un poquito, pero ya sale, ya sale. Queridos amigos, que estén muy bien. ¡Fuerza! Y esa tesis tiene que salir. ¡Vamos, adelante!